En este ejercicio vamos a calcular el valor exacto de esta expresión, 2 veces seno de tita por coseno de tita, sabiendo que el coseno de ese ángulo es menos 4 quintos. Pero también tenemos el dato de que este ángulo está en el tercer cuadrante. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar, vamos a un poquito a entender mejor. Para esto, por este ladito, voy a dibujar este ángulo en posición normal. Pero a ver, un momento, acá voy a trazar los ejes. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos aquí los ejes. Quiero mostrarles esto, ¿no? Tenemos como dato que el coseno de este ángulo es igual a menos 4 quintos. Nosotros sabemos también que el coseno se define como x sobre radio vector. Entonces, de acá nosotros podemos afirmar que x es igual a menos 4, que el radio vector es igual a 5, ¿no? Por la correspondencia. Además, aquí vamos a decir ahora, sabemos que la relación que existe entre el radio vector, la coordenada en x y la coordenada en y es esta, la relación pitagórica. Y pues ahí tenemos, ¿no? R cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Vamos a reemplazar estos valores que tenemos. El radio vector es 5. Eso es igual a la coordenada en x, que en este caso es menos 4 al cuadrado. A ver, por acá vamos a hacerlo con esta tecla. Ahora sí, menos 4 al cuadrado, más la coordenada en y al cuadrado, pues que no conocemos. Entonces, fíjense, en este caso, 5 cuadrados es 25, menos 4 al cuadrado es 16, nos quedaría 9, ¿no? 9 es igual a y cuadrado. Si sacamos la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad, vamos a tener que y es igual a más menos 3. En este caso, el ángulo por el cual tenemos que dibujar en posición normal tita está en el tercer cuadrante. Entonces, decimos que y tiene que ser menos 3, para que así el ángulo tenga la coordenada en y negativa, porque está en el tercer cuadrante. Es decir, a ver, vamos a dibujar por acá este ángulo. No sabemos cuánto mide el ángulo y en este caso tampoco es necesario, porque tenemos simplemente que está en el tercer cuadrante, digamos, sea ese que acabo de dibujar. Por este lado vamos a trazar una curvita para mostrar que, bueno, ese es el ángulo. Ahí está. No, esa va a ser la medida de este ángulo θ. No, no sabemos exactamente, pero su parámetro está en el tercer cuadrante, ¿no? Entre 180 y 270. Entonces, tal vez acá, inclusive antes de que dibuje el ángulo, aquí vamos a volar esta parte, tomemos en cuenta que este ángulo va a tener como coordenadas en x, que es menos 4. A ver, por acá, 1, 2, 3, 4. Menos 4 es la coordenada en x, por esta parte. Y su coordenada en y es 3, menos 3. 1, 2, 3, ¿no? Menos 3, fíjense, ahí tiene. Entonces, si prolongamos y trazamos las coordenadas de este punto, a ver, por acá, vamos a trazar esto. Ahí está, para menos 4 y para menos 3. Obviamente que ambas componentes van a definir un punto. Y este va a ser el punto, ¿no? Un momentito, ahí está. Ese va a ser el punto. Significa que el lado terminal va a pasar por ese punto. Ahí lo tiene, ¿no? Pues aquí voy a corregir. Y el ángulo por el cual estamos tratando es este que acabo de dibujar de color rosadito, que se llama θ. Y obviamente acá su radio vector, ¿no? Que tiene una medida de 5. Por esa razón decimos que tiene que ser negativo. Y bueno, vamos a continuar por este lado. Y ahora también con estos valores ya podemos nosotros calcular el seno de este ángulo. El seno se define como y sobre r. Entonces y es menos 3, r es 5. Y también podemos definir la tangente de este ángulo. Va a ser igual a y sobre x. En este caso y es menos 3, x es menos 4. Y bueno, eso termina siendo más 3 cuartos. Por esta parte, ¿no? Aquí vamos a decir también se puede hacer esto. Y ahora con esta información, pues vamos a hallar el valor que se nos pide. Fíjense que aquí no estamos haciendo uso de una tabla, tampoco uso de una calculadora científica para poder interpretar esta situación, ¿no? Se nos pide calcular el valor exacto, aquí vamos a decir por tanto, nos pide calcular el valor exacto de 2 veces seno de este ángulo, 2 veces seno de este ángulo por coseno de este ángulo.
Vamos a poner acá por coseno de este ángulo θ. Pues simplemente reemplazamos 2 veces, anotamos acá, por seno de este ángulo es menos 3/5, menos 3/5 por acá, por coseno, que ya es el dato, ¿no? Eso ya es el dato. Coseno de este ángulo por dato es menos 4/5. Entonces eso lo anotamos por acá. Es 4/5 negativo. Y de aquí para adelante simplemente sería hacer una multiplicación, ¿verdad? Decimos aquí, este valor en E va a ser igual a, en el numerador sería 2 por 3, 6 por 4, 24, y en el denominador 25. 24 o 25 avos, entonces, es el valor exacto de esta expresión. Pero ¿qué tal si también, no sé, acá se me ocurre, vamos a decir, ¿y qué tal si nos hubieran pedido, digamos, un valor en A que sea igual a la tangente cuadrado de este ángulo menos la secante, aquí vamos a anotar, la secante cuadrado también de este ángulo? ¿Qué tal si nos pedían esto también? Entonces simplemente hacemos el reemplazo. Me explico, fíjense, A va a ser igual. La tangente cuadrado es la tangente de este ángulo elevado al cuadrado. Entonces la tangente de este ángulo es 3/4, ¿no? Anotamos eso. 3/4 elevado al cuadrado. Menos la secante al cuadrado es, la secante es 1 dividido entre coseno, ahí está, coseno de este ángulo al cuadrado. Entonces esto vamos a resolver, en este caso 3/4 al cuadrado es 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, menos, vamos a tener ahora la secante que es 1 sobre coseno de este ángulo, ¿no? Entonces quiero mostrarles esto. Ahora sí, 1 sobre coseno. El coseno de este ángulo es menos 4/5. Vamos a poner esto acá, menos 4/5. Y eso pues está elevado al cuadrado. Entonces esto vamos a calcular. El valor exacto va a ser 9 sobre 16. Menos, ahora fíjense acá, ¿no? Base negativa al cuadrado se vuelve positivo. 1 sobre 4/5 es 5/4. Como está al cuadrado, va a ser 5 al cuadrado 25, 4 al cuadrado 16. Entonces eso termina siendo una resta. En el denominador sería 16 y en el numerador sería 9 menos 25 es menos 16, ¿no? Y pues eso termina siendo menos 1. Fíjense que esto va a terminar siendo menos 1. Entonces, el valor exacto de la tangente cuadrado de este ángulo menos la secante cuadrado de este ángulo termina siendo el valor exacto menos 1. Vamos ahora a resolver este otro ejercicio y pues para esto es importante tomar en cuenta lo siguiente que vamos a poner. Recordemos que las funciones trigonométricas, las funciones trigonométricas de ángulos complementarios, o en todo caso las cofunciones, ¿no? Funciones trigonométricas de ángulos complementarios son iguales. Vamos a usar esta propiedad. A ver, acá la vamos a resaltar para que esto se vea. Es decir, el seno, coseno, tangente, las funciones trigonométricas de un ángulo, en este caso del primer cuadrante, digamos beta, van a ser las mismas que las funciones trigonométricas de su complemento, es decir, de 90 menos beta. A ver, ahí vamos a anotar. ¿Listo? Nada más aquí quiero mostrarles como ejemplo, por decir, la tangente de 3 grados va a ser lo mismo que la cotangente del complemento de 3 grados, eso sería 87 grados, ¿no? Y bueno, si no me creen, pues agarran sus calculadoras y pueden anotar acá, tangente de 3 grados, sale 0.052, y la cotangente de 87 es 1 sobre tangente de 87, cierro paréntesis, sale lo mismo, ¿no? Sale exactamente lo mismo. Entonces, de esa manera, ¿no? Queda claro esa propiedad. Y vamos a aplicar eso aquí. Quiero que se fijen esto. Vamos a decir acá previamente, fíjense que 35 grados y 55 grados son complementarios, ¿no? Aquí vamos a anotar. 35 grados y 55 grados son ángulos complementarios. Obviamente la suma de esos dos es 90. Es evidente, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Además que secante y cosecante son cofunciones. Entonces, la secante de 35 es lo mismo
Lo mismo que su cofunción cosecante de 55. También este otro par de funciones, tangente y cotangente, también son cofunciones. Entonces la tangente de 35 es lo mismo que la cotangente de su complemento, del ángulo complementario a 35, es decir, 55. ¿Quiénes son cofunciones? Aquí también voy a anotar, ¿ya? Digamos, el seno de 10 grados es lo mismo que el coseno de su complemento, que sería 80, ¿no? ¿Quiénes más son complementarios? Como ustedes han visto, la secante de, digamos, 5 grados va a ser lo mismo que la cosecante de su complemento, 85. ¿Listo? Siempre se cumple esto. Entonces, con esas consideraciones vamos a decir ahora, por acá abajito, vamos a calcular la secante de 35 por la cosecante de 55, pero es lo mismo que la secante de 35, ¿no? Lo mismo. Entonces reemplazamos. Después acá tenemos la tangente de 35, tangente de 35 grados, por la cotangente de 55, pero la cotangente de 55 es lo mismo que la tangente de 35 grados, fíjense. Y bueno, a ver, ¿qué va a pasar acá? Secante de 35 por secante de 35, eso es la secante de 35 grados al cuadrado, menos tangente de 35 por tangente de 35, eso es la tangente de 35 grados también elevado al cuadrado. Ahora, si ustedes se fijan, tal vez alguien quiera, no sé, ¿no? Por tentación usar la calculadora, pero pues los valores que vamos a obtener no van a ser valores exactos, ¿no? Entonces, queremos entender justamente cuál es el fundamento, el procedimiento que valida a este proceso. Entonces, para esto, 35 grados, chicos, chicas, no es un ángulo especial, 30, 45, 60, no es. Entonces, para esto yo les aconsejo volver a donde todo empezó. Volvemos siempre donde fuimos felices, listo, entonces ahí está. Entonces, 35 grados vamos a dibujarlo en posición estándar, posición normal. Es un ángulo agudo pequeñito, digamos que sea ese de ahí. ¿Ya? Ahí está 35 grados. A ver, por este lado. Ahí tenemos. Para calcular las funciones trigonométricas de 35 grados, pues nos hace falta las coordenadas de un punto, de cualquier punto, sobre su lado terminal. Digamos ese punto de rojo. Aquí les voy a mostrar por este ladito. Acá está su coordenada en X. Por acá va a estar su coordenada en Y. Aquí vamos a anotar, ¿no? X, su coordenada en Y, que no sabemos cuál puede ser, ¿no? O sea, puede ser cualquiera y obviamente el radio vector. A ver, aquí nos vamos a ayudar con aquí. ¿Qué significa la secante de 35 al cuadrado? Entonces, por este lado voy a anotar. La secante, primero que nada, es 1 sobre coseno de 35, ¿no? Al cuadrado. Menos la tangente de 35 al cuadrado. Entonces, la tangente, a ver un momentito acá, ahora sí, la tangente se define como y sobre r, y eso está elevado al cuadrado, en este caso. Seguimos, acá abajito, esto va a ser igual, aquí me olvidé poner el exponente, y vamos a tener 1 sobre coseno, el coseno se define como x sobre r, ¿no? Eso estaría al cuadrado. Menos, voy a volver a copiar acá, voy a aprovechar de aplicar los cuadrados, ¿no? Y cuadrado es eso, y cuadrado en el numerador, por ahí, y r cuadrado también vamos a aplicar el exponente. Ahí está. Entonces, fíjense, vamos a continuar acá al ladito para que esto esté ordenado bonito. Por acá decimos esto va a ser igual. 1 sobre x sobre r, la cosa acá se invierte, ¿no? Se invierte. Entonces va a ser r sobre x al cuadrado menos, aquí vamos a anotar, y ¿dónde estamos aquí? Sí, r sobre x al cuadrado, y esto va a ser menos y cuadrado, decimos acá y cuadrado sobre r al cuadrado. Entonces, fíjense que de esta manera vamos a nosotros ya ir avanzando para poder hallar, ¿no? ¿Cuánto es esto? Ahora, para continuar, bueno, acá vamos a corregir una imprecisión, ¿no? La tangente no es y sobre r, es y sobre x. Entonces va a ser x al cuadrado, aquí vamos a corregir, ahí está. Entonces vamos a continuar finalmente, fíjense que aquí vamos a tener aplicando los cuadrados, acá en este caso, en el numerador r cuadrado, en el denominador x al cuadrado menos, a ver, ahí está, menos, bueno, la otra fracción que es y cuadrado sobre x al cuadrado. Fíjense que ahora los denominadores son homogéneos, ¿no? X cuadrado, x cuadrado.
Por lo tanto, eso significa que podemos sumar o restar estas fracciones directamente. Es decir, copiamos el denominador, que es x al cuadrado, y en el numerador tendríamos la resta r cuadrado menos y cuadrado. ¿Ya? Ahora, aquí vamos a hacer un pequeño alto y vamos a decir, a ver, ¿qué pasa por acá? Pero sabemos que la relación entre radio vector, coordenada en x y coordenada en y es esta, ¿no? Radio cuadrado, radio vector al cuadrado es x cuadrado más y cuadrado. Si de acá despejamos x, es r cuadrado menos y cuadrado, eso va a ser igual a la coordenada en x al cuadrado, ¿no? Fíjense. Esto vamos a reemplazar a nosotros acá. O sea, r cuadrado menos y cuadrado es x cuadrado en el numerador. Entonces vamos a copiar eso. Y vamos a tener en el numerador x al cuadrado. En el denominador también es x al cuadrado. ¿Qué pasa con esto, no? Una fracción que tiene el mismo numerador y el mismo denominador, pues es 1, ¿no? Sin dudarlo es 1. Entonces, el valor exacto de esta expresión resultó ser 1 después de haber aplicado esta propiedad de las cofunciones de ángulos complementarios. Ahora quiero mostrarles otro ejercicio muy bonito donde tenemos acá los ángulos coterminales. A ver, me explico. Aquí vamos a poner, primero tenemos un ángulo beta. No sabemos cuánto mide, bueno, ahí está. No sabemos quién es, no sabemos cuánto mide, pero ahí está. Después tenemos la tangente de beta más 2 tita. O sea, que beta más 2 tita significa beta más una vuelta, ¿no? Aquí vamos a poner más una vuelta, porque 2 tita es 360, ¿no? Vamos a decir nota. 2 tita. 2 tita es una vuelta, es 360 grados, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues que el segundo ángulo es beta, pero con una vuelta. Ahora, la tangente del tercer ángulo es beta con 2 vueltas, o sea, 2 veces 2 tita, ¿no? Eso sería 4. El siguiente ángulo, bueno, función es la tangente de beta más 6 tita. Y beta más 6 tita es 6 veces, ¿no? O perdón, 3 veces, 3 veces. Beta más 3 vueltas en realidad. Fíjense entonces. Y así, y así, y así se pide calcular la tangente de todos estos ángulos de hasta beta más, en este caso sería 100 vueltas, ¿no? Más 100 vueltas. En este caso la vuelta es 2 tita. Entonces fíjense que todos estos son ángulos coterminales. Vamos a decir con una flechita. Acá tenemos ángulos coterminales. Un poquito vamos a hacer el recordatorio, a ver qué pasa con los ángulos coterminales. Por este ladito derecho voy a dibujar un sistema de coordenadas. Y pues voy a dibujar cualquier ángulo. En este caso, a ver, supongamos que, primero que no sabemos cuánto mide beta, ¿no? Entonces, no sé, supongamos que beta es, no sé, que sea un ángulo, no sé, de segundo cuadrante, primero, no sé, dónde sea. Ahí está el ángulo beta. A ver, por este ladito lo vamos a pintar. Aquí está. Ahí está, ¿no? Ese que sea nuestro ángulo beta. Aquí lo voy a escribir. Tú te vas a llamar beta. Ahora, voy a dibujar el mismo ángulo, ¿ya? Pero que dé una vuelta más. A ver, vamos a ver cómo impulso. Aquí está, ¿no? Este mismo ángulo beta, pero va a caer en el mismo lado terminal. Por eso se llaman coterminales, ¿no? Este ángulo de rojo que están viendo ahí es beta más una vuelta, más 2 tita. Ahora voy a dibujar con una línea un poquito más delgada, a ver que sea un color verde, el que va a dar 2 vueltas, ¿ya? A ver, vamos a tener por acá esta línea verde. Aquí está una vuelta. Por este lado vamos a tener 2 vueltas. Y finalmente el que va a dar 3 vueltas, así toda esta grandota bien mamarracho que están viendo. Ahí está, ¿no? Esa línea de verdecito sería el ángulo beta. Aquí vamos a ponerlo. Más 3 vueltas. 3 vueltas que está dando, no, 2 vueltas, perdón, 2 vueltas que está dando este ángulo beta. Entonces, fíjense qué está pasando por acá. Que para calcular las funciones trigonométricas de todos estos ángulos, el que dé 4, el que dé 5, el que dé 10, 20, 30, 40 vueltas, todos los ángulos, beta, con una vuelta, con 2 vueltas, con 3, con 4, etcétera, para calcular sus funciones trigonométricas necesitamos conocer las coordenadas de un punto en su lado terminal. Pero pues, tienen el mismo lado terminal. Entonces, hay una propiedad que dice que las funciones trigonométricas, el seno, coseno, tangente, que vamos a anotar,
funciones trigonométricas, a ver, ahí está, de ángulos coterminales, ¿no? Hay una propiedad que justamente dice eso, ¿ya? Entonces, es decir, aquí vamos a poner como ejemplo, digamos que el seno de 5 grados es lo mismo que el seno del que da una vuelta más, que sería 365, ¿no? Más el seno de, aquí vamos a notar, más el seno de 5 grados cuando da 2 vueltas, ¿no? 2 veces 360. Y así, y así, y así, ¿ya? Entonces, es lo mismo que el seno del ángulo de 5 grados después de dar 3 vueltas, después de dar 4 vueltas y así sucesivamente, ¿no? Y eso también lo pueden ustedes rápidamente verificar con una calculadora. Seno de 5, fíjense, 0.08. Seno de 365, 0.08, ¿no? Después el que da 2 vueltas, dijimos, seno de 5 grados más 2 vueltas 360. También va a dar 0.08 y así, y así, y así. Se puede verificar con una calculadorita, ¿no? Pero, bueno, como les dije, aquí vamos a ver el fundamento. Entonces, a ver, con esta aclaración, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Bueno, acá nos falta un dato que no sé por qué se borró. Aquí dice tangente de beta es igual a 0.7, ¿no? Con eso sí, decimos entonces ahora, a ver, primero tenemos la tangente de beta. Por dato, eso es 0.7 más. Después tenemos la tangente de beta con una vuelta. Es lo mismo, 0.7, porque decimos que son coterminales y tienen el mismo valor. O sea que la tangente de este ángulo con una vuelta es la tangente del ángulo cuando no da ninguna vuelta. Más la tangente del ángulo con 2 vueltas también es 0.7. Más la tangente del ángulo con 3 vueltas también es 0.7. ¿Se dan cuenta? Y así, y así, y así hasta la tangente del ángulo cuando da 100 vueltas, 0.7. Es decir, 0.7 más 0.7 más 0.7 100 veces. Y pues eso se traduce como 0.7%, ¿verdad? 0.7 por 100. Y pues eso sale 70. Ah, pues entonces el valor exacto de esta expresión, ¿no? Tangente de beta más tangente de beta con una vuelta y así, y así, y así, resultó ser 70, ¿no? Porque son en este caso hasta la vuelta que da, hasta la vuelta 100, ¿no? Entonces de esa manera podemos aplicar esta propiedad de los ángulos coterminales.